Bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí listo para compartir la palabra de Dios. Hoy comenzamos la quinta parte de este estudio que se llama La redención del primogénito. Entonces, comencemos. Ok, la Biblia dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a entender por qué Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad y para qué. Y por qué nosotros tenemos que ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Y desde la creación Dios escogió siempre a una persona para que lo representara. Obviamente vemos que Él creó al hombre, a Adán, lo hizo conforme a su imagen y semejanza, pero vemos que Él luego al pasar del tiempo Él pecó. Después vemos que relata la historia que Dios fue escogiendo hombres, pero al último escogió un pueblo. Y la palabra dice en Deuteronomio 7:6, dice que porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escoge siempre un representante y Dios quiere un representante que sea digno como lo es Él, es un pueblo santo. Entonces, vemos que más adelante a este pueblo que Dios escogió, llamado Israel, Dios le dice, antes de darle los mandamientos, los exhorta y le dice en Éxodo 19, 5, 6, le dice: ahora pues, si eres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto, o sea, me escuchas y lo guardas, escuchas y lo haces, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Dios le está diciendo, le dice al pueblo que lo iba a escoger como un reino de sacerdotes, que eso lo vamos a estudiar luego en la clase de Melquisedec. Por lo pronto ahorita nos falta varios estudios, tenemos que estudiar la primogenitura de Jesucristo, tenemos que estudiar si realmente porque el rey David fue primogénito por encima de Jonatán, ¿se acuerdan? Se los voy a mostrar y se los voy a compartir ese tema. Y vemos que el pueblo le está diciendo que ustedes van a ser un reino de sacerdotes, porque Dios nos escogió para que fuéramos sacerdotes delante de Él, y tenemos que tener esa condición de santidad. Pero vemos que más adelante, o sea, después de que Él les va diciendo los mandamientos al pueblo, el pueblo tomó miedo, cogió miedo y le dijo a Moisés: vaya usted y nos representa y nosotros te vamos a hacer caso a ti, a lo que diga Jehová. Pero pues sabemos que la historia es, vemos que 40 días después estaban haciendo algo que no tenían que hacer, ¿no? Hicieron el becerro de oro. Sabemos que ese becerro de oro es el dios Apis, que era el dios egipcio. Entonces, si ves, el pueblo de Dios siempre ha querido adorar a alguien, ¿sí? Y obviamente hay unas pautas, pero lo quieren hacer a su manera, y no es como nosotros creamos, no como nosotros queremos, sino es a la manera de Dios, porque la verdad, Dios no le interesa el pensamiento de cada uno. Lo que Dios le importa es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Señor, a raíz de esa negativa, a raíz de ese miedo que cogieron, Dios les quita el reino, ¿cierto? Y hay una parábola que dice en Mateo 21:43, que dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una gente o nación que produzca los frutos de Él. Bueno, los frutos, nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo hacemos a través de Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo, entonces nosotros comenzamos a producir fruto, y pues poco a poco vamos creciendo en esos frutos que son el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 3:16 te lo leo, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces, vuelvo y te digo, tú aceptaste a Cristo, ahí ya entraste en esa promesa.
Entonces ya dice que ese reino va a ser dado a las personas que creen en Jesucristo. Amén. Entonces dice en 1 Pedro 9, entonces más adelante vemos que Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y es lo que le está diciendo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces sigamos, pero vamos más adelante, ahorita más adelante, Dios da un recorderis, ¿sí? Nos da un recorderis y en Apocalipsis 5:10 vuelve y nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿sí ves? Nos has hecho para nuestro Dios, ¿sí? Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios nos está instruyendo, nos está preparando para ser esos reyes sacerdotes según el orden de Melquisedec, para que podamos servirle a él en el templo. Pero Dios siempre quiere recalcar algo, ¿cierto? Y en 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí ves? Todo lo que estamos haciendo ahorita es poniendo un cimento a lo que te voy a mostrar que el Señor me mostró. Entonces, pero Dios le está diciendo, sed santos porque yo soy santo. O sea, si usted no es santo, vea, no puede estar en ese lugar. Dice Efesios 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Sí? Gloriosa porque eres glorioso. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso Dios nos dio unas vestiduras nuevas, ¿sí? Dios nos dio vestiduras nuevas. ¿Para qué? Para que nosotros la mantengamos limpias. Obviamente sabemos que somos personas o seres pecadores, porque esa es la condición de nosotros, pecaminosos. Pero Dios va a mirar qué tanto nosotros nos esforzamos para agradarlo a Él. Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué santidad? Porque dice, porque yo soy santo, entonces tienes que ser santo. O sea, si Dios es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces la cabeza es santa, el cuerpo que no es santo, ¿cierto? Cuando se va a hacer el acople, el cabeza con el cuerpo, no va a calzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es compatible, ¿sí? No son compatibles. Pero cuando el pueblo de Dios, ¿sí? Usted y yo, todos tenemos que ser santos. Cuando somos santos, cuando vivimos una vida en santidad, en agradarle a Él, que nos esforcemos lo que más podemos para agradarle a Él, el Dios va, usted cuando vamos a estar uniendo, cuando llegue, ¡ting! ¿Ven? Y ahí estamos, ahí, ¿sí ves? Entonces ahí hacemos esa compatibilidad y hacemos esa fusión, amén. Entonces por eso Dios quiere una iglesia santa, por eso Dios quiere que usted sea santo. Entonces vemos que Dios le dio unas instrucciones a Moisés. Dios le dio unas instrucciones a Moisés y yo te la quiero mostrar para saber, ya a entrar de tema en el desarrollo ya de lo que Dios me mostró y que se lo voy a compartir a ustedes. En Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Te digo esto porque está hablando de Moisés. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando lo iba a hacer, ¿cierto? Le iba a levantar diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí es? Entonces, le está diciendo, lo que usted vio acá arriba en el monte, lo que usted está viendo acá en el monte, hágalo acá abajo. Entonces por eso él hizo el tabernáculo, hizo el atrio, hizo el lugar santo, él hizo el lugar santísimo. Vemos que en el atrio está el altar de bronce, está luego el lavacro, luego está la entrada a la tienda donde está el lugar santo. En el lugar santo está la menorá, los panes de la proposición y el antiguo está antes de entrar al lugar santísimo, está el altar de incienso. Y allá obviamente en el lugar santo está el velo y después está el lugar santísimo. Te estoy mostrando todo eso porque ya te voy a mostrar por qué Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces sigamos. Entonces para ello tenemos que ver que la historia de algo que pasó en el cielo, pasó algo tremendo, y eso está en Ezequiel 28, 11, 19.
Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, está hablando de Jehová, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Mire cómo lo empieza a describir. Era el sello de la perfección. O sea, era el sello de la madurez. Amén. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Por eso, ¿se acuerda cuando en Génesis 1:15, Génesis 2:15 dice que Dios puso al hombre en el huerto y le dice que lo labrase y lo guardase? ¿Ya ves por qué dice que lo guardara? Porque él no estaba solo. ¿Sí ves? Porque si él hubiera estado solo, ¿para qué le dijo que lo guardara? Si no tenía sentido. Entonces dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, ya va a escribir esta vestidura y yo te quiero mostrar por qué dice todo esto. Dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Cierto? Entonces mire que, ¿por qué te describo todas estas piedras preciosas? Porque, ¿y por qué te dije ahorita lo de los sacerdotes? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, el sumo sacerdote tenía un pectoral, ¿cierto? El pectoral tenía 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Entonces quiere decir que Luzbel, que se está hablando, ¿cierto? De este querubín, él era un sacerdote, ofrecía servicio sacerdote a Jehová. Ahora le dice, los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, yo te puse en el... allí estuviste, quiere decir que ya no está, ¿cierto? Ahí es lógica. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto, o sea, otra vez maduro, ¿cierto? Maduro. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, ¿sí? A causa de tu multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste porque desobedeció, por lo que yo te eché del monte de Dios, o sea, te saqué de mi presencia, lo que está diciendo, dice, y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice, se enalteció tu corazón. Se enalteció el corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. O sea, que nos iban a decir, oh, maravillar es como que, sí, como se dice, espanto serás, es decir, que se maravilla, porque, no, te cuadran feo. Te dice, y para siempre dejarás de ser. O sea, dejarás de ser ¿qué? El que estaba allí arriba en el monte de Jehová, el que estaba como sacerdote, y el que estaba con la flauta y tal, los tamboriles, el que adoraba. Entonces, Isaías 14, 12, 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón. Mire que él pensaba, él meditaba. Por eso el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Él la conoce. Dice, tú que decías en tu corazón. O sea, que él era callado y pensando todo esto. Y decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Recuerde que las estrellas representan ángeles. Las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, que se iba a sentar ahí. O sea, quería sacar al Señor, quería sacar a Jehová, y él sentarse ahí. Dice, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, todo eso lo pensó él en el corazón, ahí como que estaba de vago ahí en su tiempo libre, y yo, no, yo quiero ser como él, yo me voy a sentar ahí, va a ser como él. ¿Para qué? Porque yo ya no quiero adorar, yo quiero es que me adoren.
solo que él pensó ese sinvergüenza. Entonces dice, mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces nosotros sabemos que Dios es uno, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios es uno. Inclusive en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ekat. O sea, que esa palabra Ekat quiere decir unidad, es una unidad, es una unidad donde Dios se manifestó a través de toda la historia, tuvo diferentes manifestaciones, como el Padre Creador, luego vino el Hijo que vino a redimirnos, y viene el Espíritu Santo, ¿sí?, para santificarnos, pero todo es uno. Y dice la palabra, creo que en Zacarías 14, creo que Zacarías 14:9, dice que cuando venga el Señor, dice que el Espíritu Santo va a ir ahí, dice, y será uno, ¿sí? Zacarías 14:9. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? Porque por eso te estoy explicando todo esto. Dios es uno y es una unidad, y Dios quiere que sea una unidad con el pueblo de Dios. Por eso quieres que sea santo, pueblo santo, para hacer esa unidad. Te tengo que explicar lo que pasó en el Monte Santo, en el Monte de Dios, porque acuerde que Luzbel quiso ser igual al Altísimo. En el tiempo cuando estaba Luzbel ejerciendo su sacerdocio, vemos que en el lugar santísimo estaba el arca de pacto. En esa arca de pacto se guardaban tres cosas. Se guardaba lo que eran las tablas, se guardaba lo que era la vara de Aarón, y se guardaba el maná. Eran tres cosas, ¿cierto? Entonces, la vara representaba, recuerde que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, o sea que la presencia de Jehová, y como Jehová dice que uno es, ¿cierto? Entonces estaba las tablas representando al Padre, estaba la vara de Aarón representando el poder de Dios, y el maná, pues obviamente sabemos que el maná es Jesucristo, porque es el maná de vida. Entonces allí ven tres cosas, y anteriormente, si ahorita vemos que en el lugar santísimo hay dos querubines, pero anteriormente dice que estaba Luzbel, ¿cierto? Estaba ese ángel, ese querubín protector, pero fue sacado de ahí. Entonces por eso habían tres protectores, ¿sí? Uno que para mí es Miguel, el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque es el que pelea las batallas, es el que peleó la batalla cuando Daniel tuvo esa visión en Daniel 10. La vara de Aarón representa también el Espíritu Santo. ¿Y quién era el que daba el mensaje? Ese querubín el que daba el mensaje era el querubín o el ángel, el arcángel Gabriel, ¿sí? Era Gabriel. Luego está el maná. Ese maná representa a Jesucristo, y ahí estaba este ángel, querubín protector, que era el que adoraba, el que servía a esta unidad, porque si usted divide 3 sobre 3 da 1, o sea, había una unidad, ¿sí? De los tres querubines con las tres partes que representan, que está guardada en el arca de pacto. Pero luego dice que ese querubín fue sacado, fue echado. Esto es lo que estaba viendo en la parte celestial, fue echado. Entonces por eso ahorita cuando Moisés hizo el arca apenas habían 2, pero en el arca estaban representadas 3 cosas, ¿sí? Como vuelvo y le digo, que si usted hace la matemática le da 666, 0.666. Entonces hay cosas que están ahí escritas. Entonces se perdió la unidad, ya no hay unidad en esa área, ya no hay unidad. Entonces hay un desbalance, por eso el Señor está allá y Dios quiere una unidad. Por eso él dice, pues leímos ahorita que en Juan 17 dice, la gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, quiere que completemos la unidad, ¿sí? Porque ahorita está 2 sobre 3, está 2 sobre 3, hay que completarlo, hay que completar esa unidad, porque se perdió la unidad. Yo estoy esperando, por eso dice, mandó el Espíritu, por eso quedó el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para darnos esa santidad. Y mire lo que dice, por eso dice en Juan 4:24, dice,
nuestros padres, eso es cuando Jesucristo está hablando con la samaritana, dice, nuestros padres adoraron en este monte, está hablando del monte Gerizim, y dice, y vosotros decís que es en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pues sabemos que los samaritanos, acuerde que Jeroboam puso dos altares, uno en Betel y otro en Dan, ¿cierto? Para que el pueblo de las 10 tribus no subieran, o sea, dice subir, pues porque era a su monte, ¿no? Para que no fueran a Jerusalén a adorar, porque acuerde que está en Deuteronomio 16, esto yo lo he dicho varias veces, dice que en las 3 grandes fiestas ellos tenían que ir a adorar a Jerusalén. Entonces, pero él rápidamente hizo lo mismo que este querubín protector. Él pensó en su mente, en su corazón, él pensó, si yo los dejo, si yo no le hago estos becerros, ¿sí?, para que ellos adoren, ellos van a ir y la gente me va a despreciar y voy a perder este reino. Por eso hizo otra vez 2 becerros, los mismos que hicieron en 1450 más o menos con el tiempo de Moisés. Es que la historia se va repitiendo. Entonces dice, y vosotros decís que en Jerusalén. Mire lo que dice Jesús, le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, él está diciendo que va a llegar un momento que no es aquí en este monte ni es aquí, o sea, no es algo natural, no va a ser algo natural, ¿sí? No es algo que está ahí. Dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis. Está diciendo otras palabras, usted no sabe ni lo que está hablando, mamita, ¿sí? Entonces luego le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra, la Biblia lo enseña. Entonces él dice, ya sabemos, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? Viene de los judíos porque fue el pueblo que también, acuerde que fue escogido. Dice, mas la hora viene y ahora es. O sea, mira que Dios, el Jesús ya le está hablando en un punto celestial, digámoslo así. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Y eso es lo que hacía el querubín protector con los tamboriles y con las flautas y todo eso. Él adoraba, ¿sí? Él estaba ahí para servirle como sacerdote. Ahora por eso el Señor nos llamó, te leí 1 Pedro 9, donde dice que a nosotros nos llamó, fuimos escogidos, ¿cierto? Dice que una nación santa, un real sacerdocio, porque ahorita nosotros tenemos un sacerdocio más grande que el levítico, que el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a formar esa parte para llegar, por eso dice que lo adoren a Él, lo adoren. Entonces nosotros vamos a llegar a ese tiempo donde vamos a adorarlo, donde le vamos a servir. Amén. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es orar en espíritu y en verdad? Orar en espíritu y en verdad, ustedes saben, podemos que en Deuteronomio y en Mateo 4 por ahí, cuando dice que al Señor solamente adorarás. Sí, y también dice en una porción de la palabra, dice que nosotros tenemos que adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. O sea, Jesús también dice eso. Entonces, eso es cuando nosotros le damos todo lo de nosotros para adorarlo a Él en todo momento de nuestra vida, que lo hagamos con ímpetu, que con nuestro espíritu lo hagamos con todo para agradarlo a Él. Amén. Que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras debilidades, nosotros saquemos esa fuerza y lo adoremos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, que siempre estemos ahí buscando cómo agradarlo. Y dice, y en verdad. ¿Sí ves? En verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos que hacerlo agradando y haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Y está en Levítico 1, 10, 13, donde dice, perdón, toma agüita. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá.
y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, ¿cierto? O sea, la expiación, ¿cierto? Entonces, ahora mire lo que dice, lo dividirá en sus piezas. Entonces, mire lo que dice, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, o sea que había que quemarla, ¿cierto? Perdón, dice, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar, o sea, todas estas cosas que te nombré, la cabeza, la grosura de los intestinos, las entrañas y las piernas con agua, o sea, perdón, las piernas. Te dice, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, recuerde que holocausto es una ofrenda encendida, un olam. Sí. Ahorita desarrollamos qué es esto. Entonces la cabeza representa nuestra mente, ¿sí? La cabeza es nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Sí? ¿Qué hay en nuestro pensamiento? Pensamientos de derrota, pensamientos de pecado, pensamientos de maldad, pensamientos de depresión, de desesperanza, de que no valgo nada, de todas estas cosas, los pensamientos que te pone el enemigo para que usted se sienta derrotado. Entonces dice la palabra que hay que ponerlo ahí, ¿sí? Que ponerlo ahí, o sea, para el sacrificio. Entonces dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros teníamos la mente de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 2:16. Luego dice la grosura de los intestinos. La grosura es la grasa, es la carne, ¿cierto? Que le cae. Cuando se hace la carne, usted ve que cae la grasa. Entonces Dios quiere quitarnos toda esa carnalidad de nosotros. ¿Y cómo la quitamos? Pues obviamente llenándonos más de Cristo, llenando más de la palabra, porque la palabra, con la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces cada vez que usted lee la palabra de Dios se va purificando. Cada vez que usted lee la palabra de Dios va adorando a Dios. Cuando lo vas haciendo todo lo que tienes que hacer. En Juan 6:32-35 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, ¿con cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás llenando todo este intestino? ¿De qué te estás llenando? ¿De carnalidad o de este pan de vida? De esta palabra de Dios. ¿Te estás llenando de la verdad o te estás llenando de religiosidad? Sí, ay, como dicen ahí, cuando dicen ouch, sí, o dicen amén, un ouch, por ahí dicen, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer eso. Entonces luego dice que lavemos las entrañas, ¿cierto? Que hay que lavar las entrañas. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las entrañas representan el corazón y muchas veces tenemos resentimientos, odios, tenemos temores, tenemos baja autoestima, tenemos amargura. Hay gente que es autosuficiente, ¿sí? Autosuficiente, orgulloso. Mucha gente tiene dolor, tienen heridas, se sienten despreciados. Por eso hay gente que anda ahí con el pelo así caído para acá. Pues es una tendencia y se sienten que nadie los quiere, ¿sí? Porque no han conocido la verdad, no han llegado a la luz. Amén. Entonces luego dice que había que lavar las piernas, y las piernas representan nuestro caminar. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando en el camino, ¿sí? ¿En el camino o estamos saliéndonos y volviendo a entrar al camino? Saliendo y volviendo a entrar. Estamos viendo una vida religiosa, ¿sí? En 3 semanas nos salimos del camino completamente, ni siquiera abrimos la palabra de Dios. Y los domingos o los sábados cuando se reúnan, ahí mismo, ¡pum!, ¿sí? Quieren estar en el camino. Y aleluya, gloria a Dios. Y llega el otro, se sale. O siempre vamos a vivir una vida agradándolo a Él. Amén. Entonces, usted me puede decir, dice, no, pero eso era el Levítico, esos eran los sacrificios. Pero mire que en 1 Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, eso es una confirmación, dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, tenemos que morir.
Sí, no es que vamos a morir eternamente, sino tenemos que morir a esta carnalidad, tenemos que morir a estos deseos pecaminosos. Entonces dice 1 Pedro 2, 4, 5, dice, acercando a Él, ¿sí? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sí ves? Vuelve y lo dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí ves? Ahorita, antes se sacrifican animales para muerte. Ahorita nosotros sacrificamos nuestra vida como sacrificio vivo. Mire lo que dice Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que un rogar, mis hermanos, esto es un rogar, y es un rogar ahorita mío también, porque eso el Señor me lo mostró y eso me llenó. Yo ya no me veo como un pecador perdonado, sino que me veo como un hijo heredero, que Dios me llamó para ser santo, para vivir una santidad, ¿sí? Y para adorar al Espíritu en verdad. Y dice, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Eso es lo que yo quiero que todos vivamos esto. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos que presentar nuestra vida, por eso tenemos que presentarle a Dios nuestra mente, nuestra cabeza, cómo nos estamos alimentando, de qué nos estamos alimentando, la grosura del intestino, las entrañas. Tenemos que lavar nuestro corazón a través de la palabra de Dios, porque la palabra es el bálsamo que nos limpia, el bálsamo que nos sana nuestra vida, nuestro corazón. Y también tenemos que presentar cómo es nuestro caminar, mis hermanos. Dice que lo presentemos santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Esa es la forma de nosotros hacer las cosas. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso Dios quiere, está ahí sentado y tú quieres que seas santo. ¿Para qué? Para que llegas a compatibilidad y completes la unidad, para que seamos esa unidad. Y luego va a ser una unidad entre Dios y nosotros. Vamos a ser unos. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es esta, mis hermanos. Con esto yo termino. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Acuerde que todo se trata de adoración. Se habla también de fornicación cuando usted adora a otro Dios, a un ídolo, y no está adorando a Dios. Acuerde que Dios es un Dios celoso. Es Jehová Caná, es un Dios celoso porque Él quiere la adoración para Él. Amén. Por eso Satanás quería que lo adoraran a Él, pero Dios es celoso y por eso lo despachó y lo sacó, y ya sabe cuál es el destino eterno de Él. Nosotros estamos a tiempo, ¿para qué? Para ser esos adoradores. La adoración es ¿qué? Es un estilo de vida, mis hermanos. Es un estilo de vida, porque cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, a su hijo, él le dijo a su siervo, esperen aquí, mi hijo y yo vamos a ir a adorar. Y ya volvemos, vamos a ir a adorar. Y él no se llevó ninguna flauta, ninguna tamboril, no se llevó nada. Él se llevó un corazón dispuesto para obedecerlo con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su alma, porque él sabía que Dios iba a proveer un cordero. Acuérdate que proveyó fue un carnero, porque el cordero fue provisto 2000 años después, o en el tiempo con Jesús, porque después dijo Juan Bautista, he ahí el cordero de Dios. El que estaban esperando, el que Isaac preguntó dónde está el cordero, apareció, y ese cordero murió por usted y por mí, para que nosotros viviéramos y entráramos en la promesa que le hizo a Abraham y pudiéramos tener una vida en abundancia y podamos ser una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido con sangre preciosa, con la muerte de Jesucristo. Y a la final del tiempo nosotros vamos a ocupar ese puesto de adorar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a adorar? En espíritu y en verdad.
Amén, mis hermanos. Pues esta es la que Dios la revelación para mí fue algo tremendo y yo ya estoy enfocado en eso, en vivir una vida en santidad. Amén. Amén. Pues muchas bendiciones. Entonces nos vemos en el próximo video y que estén bien. Hasta luego. Chao.